Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este encuentro. No soy experto en ciudades creativas, pero desde mi perspectiva espero presentarles algunas reflexiones. Es verdad que en los últimos años el tema de ciudad creativa se ha ido imponiendo como un elemento importante en el desarrollo de políticas culturales y sobre todo en el desarrollo de la industria cultural, y casi como un deseo, como una utopía de lo que nos gustaría que las ciudades fueran creativas. Yo creo que las ciudades siempre han sido creativas, siempre han generado procesos más o menos intensos de creatividad, lo que quizá cuando se plantea en el momento actual es para evidenciar esta plusvalía que la cultura siempre aporta al desarrollo, que es esta plusvalía de valor añadido a las actividades que se están realizando. Y también quizá esto para buscar fondos para las políticas públicas de la cultura, buscar fondos para poder, diríamos, financiar la cultura en un momento en el que se pone en crisis si el Estado pues, tiene que financiar la cultura o no, o si todo lo financiable genera esta plusvalía para la sociedad. Pero no sé bien si esto es una moda, que lo podría ser, es una tendencia, que también creo que lo es, o es un deseo político. Y no sé si hay verdaderas políticas culturales de fomento de ciudades creativas, en el sentido así, bien formuladas, o son más fomento de políticas de promoción de la ciudad donde lo creativo se le añade, ¿no? Entonces, aquí no entraré en este tema, pero sí que hay algunas dudas sobre, para mí, como observador de políticas culturales locales, sobre dónde se sitúa este. Podríamos parecer que las políticas culturales no han tenido atención a la creatividad anteriormente al concepto de ciudades creativas, cosa que tampoco es verdad. Lo que sí que hay es una intención, una intencionalidad. Y una política es una intencionalidad, es una opción. Y es una opción a dar un sentido a este tema. Si lo aceptamos así, tendríamos que ver que esta opción de los decisores de políticas públicas y privadas en el desarrollo de ciudades creativas, qué componentes tienen, y más desde la perspectiva de la educación que intentaré hablar. Me parece fundamental dos cosas. Que, en primer lugar, que estas políticas son muy declarativas, muchas de ellas. No van acompañadas, diríamos, de inversiones y acciones muy directas. Algunas de ellas son un poco compensatorias, recuperación de espacio urbano, etc. Son muy declarativas. Es decir, aún no sé hasta qué punto estas políticas, porque las políticas culturales necesitamos periodos de 4 o 8 años para ver sus efectos, si estas políticas culturales verdaderamente han generado un aumentado de la creatividad en una ciudad, y la creatividad se ha convertido en una plusvalía de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Estas son preguntas que aún creo que, al menos por lo que he leído, no se disponen. Pero sí que es unas políticas muy propositivas, muy declarativas, muchas veces no acompañadas de los elementos, los recursos cognitivos, los recursos económicos, los recursos infraestructurales y los recursos normativos que permitirían que una ciudad asumiera más la creatividad. Por lo tanto, aquí hay un tema a tener en cuenta. Son políticas, muchas de ellas, que se mueven más desde la perspectiva de lo que podríamos llamar promoción de la ciudad o atracción de la ciudad, o también producción en la ciudad, aumentar el nivel de producción de la industria cultural y la industria creativa, ¿no? Pocas veces encontramos en el discurso de ciudades creativas el componente educativo. Es decir, como si una ciudad creativa se realizara vía las políticas clásicas de promoción
las políticas de aumento de la producción y la atracción, es decir, imagen de ciudad como ciudad creativa que atrae intelectuales, que atrae talento creativo en una ciudad. Pocas veces se ha hablado de la educación. Pocas veces, cuando hablamos de políticas creativas, hablamos de la educación. Como si la educación se diera por supuesto que existe y que no tiene ninguna influencia en la creación de ciudades creativas. Se supone que estas ciudades que plantean promoción, atracción, producción a través de estimular la creatividad ya tienen suficiente masa creativa para poder llevar a cabo estos esfuerzos de estas políticas. Podríamos decir que hay muy poca atención a la inversión en capital humano o en recursos humanos, o se le supone que ya existe. Si lo que supone que ya existe, es decir, que estas políticas dejan ya que el sistema educativo actual ya responde a las necesidades de formar el capital humano necesario para las políticas creativas, y por otro lado ya suponen que el sistema universitario y el sistema de investigación de este país, o del país que sea, ya supone que aporta el conocimiento necesario para que esta creatividad surgiera. Son suposiciones un poco atrevidas, teniendo en cuenta el gran divorcio que hay entre sistema educativo y dinámicas culturales y vida cultural. Nos encontramos ante verdaderos divorcios importantísimos, como el sistema educativo se ha tecnificado excesivamente, dejando al margen, casi diría, una cierta formación humanística, y no digo nada de la formación artística, o estimular, como luego hablaré, procesos en los que se formen las nuevas generaciones en base a valorar la creatividad y el estímulo de la creatividad como un valor de la educación. Sería mucho suponer que nuestro sistema educativo responde a esto. Responde, creo que no. Si miramos el sistema universitario y el sistema científico, también nos encontraríamos con grandes debilidades. Los que estamos impartiendo clases en las universidades veremos el poco interés que tienen hoy en día nuestros alumnos por incidir en aspectos cuando propones algo más allá de responder al contrato. Usted dígame lo que tengo que hacer para aprobar una asignatura, yo cumplo esto, que es el acuerdo, diríamos casi a veces, que en nuestra universidad se está convirtiendo. Es decir, no me haga pensar, no me haga crear, no me haga manifestar ninguna emoción, ninguna satisfacción, dígame qué tengo que hacer y yo formalmente lo cumplo y usted deme una acreditación que yo he presentado. Y el sistema de investigación, el sistema de investigación en nuestro país no es que sea muy propenso, a pesar de hablar tanto de I+D+I, no sea muy propenso en este momento a favorecer lo que podríamos decir apoyos de investigación básica, no aplicada, investigación básica que sirviera para disponer de más conocimiento, que sirviera para estimular, transferir a la población para que esta población sea más creativa, se va a aprovechar más, sepa trasladar su creatividad, que yo creo que toda persona humana tiene, trasladarla pues a otras actividades que le puedan permitir vivir de ella o si no contribuir con ella a mejorar la calidad de vida de su vida comunitaria. En ese sentido, creo que son muchas suposiciones. Entonces, hay el peligro de que estos planteamientos de ciudad creativa, si nos lo creemos y consideramos que son pertinentes, hay el peligro de quedar en políticas muy declarativas que cuando hayan pasado de moda desaparecerán. Aquí hay un peligro enorme, desaparecerá diciendo que, digamos, bueno, es decir, porque perderemos de este binomio ciudad creativa. El de ciudad ya sabemos que perdurará, el de creativa no lo sabemos, pero sí que es importante profundizar en esto. Claro, ¿qué respuesta se puede dar a esta necesidad de fundamentar mejor estas políticas? Pues yo creo que, sobre todo, es que no se plantean solamente desde una sola perspectiva,
la perspectiva más, diríamos, de promoción o producción o de imagen, sino desde la perspectiva de dinámicas internas en la sociedad, en la comunidad local donde se desarrolla. Es decir, la participación en dinámicas más ascendentes. Si queremos que muchas declaraciones de ciudad creativa, para mí son políticas culturales muy descendentes, muy impuestas, a veces como imagen, ¿no?, que el poder local establece y vende, a veces vende sin saber qué hay detrás, es necesario que esta acción de vender, aquí somos una ciudad que queremos en la creatividad, encuentre también dinámicas internas. El primer problema es que las políticas locales no tienen ninguna influencia ni ningún poder sobre las políticas educativas, ni las políticas universitarias, ni las políticas de investigación. Por lo tanto, podemos encontrar un divorcio en que el poder local legítimo que decide que su ciudad sea una ciudad que se caracterice por la creatividad y acoger la creatividad, no tenga poder sobre elementos tan fundamentales como es la educación de sus ciudadanos, como es el sistema de investigación o la de generación de conocimiento. Entonces, eso es un problema. Es un problema aquí en España, donde no hay influencia y una ciudad no puede hacer un proyecto educativo de ciudad donde contemple la creatividad como un elemento que le identifique y le signifique y le diferencie de otras ciudades, porque no tiene posibilidad de incidir en los aparatos más importantes que hay en este momento para esta generación. Por lo tanto, aquí tenemos otro problema. Un problema que se ha de tener en cuenta cómo podemos atajarlo. Si verdaderamente creemos que desde la educación hemos de incorporar elementos educativos y didácticos, tendremos que ir a buscar algunas fuentes pedagógicas, básicamente del siglo XX, quizá empezando por Emilio de Rousseau. Tendremos que buscar algunas fuentes pedagógicas de pedagogos que durante el siglo XX hablaron, desde María Montessori, Freinet, Neil, que hablaron de la libertad de la educación natural, de dejar que el niño se eduque con ayuda del adulto, pero a través de procesos naturales, a través de procesos que estimulen la espontaneidad, que estimulen la creatividad, que estimulen el cerebro. Tenemos que reformular, no se tendría que inventar mucho, porque esto ya hasta está escrito, ¿no? Ahora que hay el centenario de Ferrer Guardia, yo he venido por aquí pensando, porque creo que Ferrer Guardia fue fusilado aquí por un alzamiento que él no propició hace ahora 100 años, pero Ferrer Guardia ya hablaba de la educación de los obreros desde su posición anarquista a través de la cultura, a través de la creatividad, a través de la lectura, a través de toda serie de cosas. Decía, era una forma, diríamos, que tenían de incorporar a los obreros en el proceso histórico que estaban viviendo en 1909. Esto lo he leído estos días, digo, esto es una idea clarísima que apostaban porque se incorporaban clases sociales, todas las clases sociales, a este proceso creativo. Por eso tenemos el sistema educativo. El sistema educativo, a pesar de todas las críticas que uno lo quiere hacer, y que las tiene, es un proceso que permite la socialización, permite llegar al máximo de la población infantil, sea cual sea su procedencia. Por lo tanto, es un instrumento importante hoy en día de democracia, es un instrumento muy importante de participación. Y aquí sí que vemos que hay un divorcio. El sistema educativo está al margen de estas políticas. Está aislado en dinámicas internas muy extrañas. Últimamente a este país le preocupa más los informes PISA de si los niños saben más matemáticas o menos matemáticas a sexto, que si los ciudadanos se están educando de acuerdo con las necesidades que van a necesitar en la sociedad que les tocará vivir en el futuro. Por lo tanto, ese sistema educativo se tiene que incorporar a este proceso de ciudad creativa. Se tiene que incorporar, se tiene que seducir de alguna manera, se tiene que buscar estas raíces de la pedagogía sobre el tema de la creación. Hay muchas raíces en ese sentido, de respetar el proceso creativo, la libertad del individuo a expresarse libremente, que aprender la lengua y la escritura no es solamente aprender un código, sino es aprender a un mecanismo de expresión y de creatividad. Todo esto se tendrá que recuperar y se tendrá que hacer. Por lo tanto, yo, con el poco tiempo que tengo,
digo, señores, no olvidemos este aspecto importante, Esto se inscribe dentro del gran divorcio que hay entre políticas culturales y políticas educativas, la dificultad de articulación entre las políticas culturales y las políticas educativas, y se inscribe en un esfuerzo importante de que si no incidimos en la formación de los niños, los jóvenes y los adultos, en entender, facilitar y desarrollar estas competencias que les podríamos decir que todo ser humano tiene de creatividad, pero que las tiene que encontrar un caldo de cultivo que le permita desarrollarse, si no encontramos esta herramienta, a mí me es difícil entender un concepto de ciudad creativa, porque luego sería una ciudad creativa de residencia, atraer creadores del mundo para que sean aquí, hagan sus películas en esta ciudad, hagan series, o atraer industria, pero no el proceso de participación de la ciudadanía en procesos creativos que luego se pueden convertir en industria, en productos. Cuando más industria y productos se creen, mejor, pero que no sea solamente una ciudad pasiva en creatividad que debido a un acto de promoción o una decisión política tenga unos equipamientos creativos que les identifique y hasta puede ser que sean conocidos internacionalmente, pero que no responden a un diálogo entre este talento que atrae la ciudad, que puede ser internacional y creo que ha de ser internacional, no hay un diálogo entre este talento y la dinámica social de la comunidad de referencia. Entonces encontraríamos aquí un divorcio y luego creo que si este divorcio se da, a mí me parece que si se da este divorcio es posible que el concepto de ciudad creativa no prospere, porque será humo de un momento determinado, porque no habrá cuajado como un proceso de interacción con la comunidad de referencia. Dos ideas más, porque no tengo más tiempo. La segunda es, ¿en qué medida la investigación? Yo por I+D+I entiendo un campo muy amplio, no solamente los centros universitarios ni los centros empresariales. Considero que innovación y desarrollo es un tema que se trabaja desde muchas dimensiones de la sociedad civil y se puede trabajar desde un instituto secundario, desde una universidad, pero entiendo un concepto muy amplio, a pesar de que hay núcleos más propensos a ellos, etc. Claro, ¿en qué medida una ciudad permite crear condiciones para la creatividad y para la investigación y la innovación? Ha de ser una sociedad muy democrática, ha de ser una sociedad muy plural, que acepte mucho la pluralidad. Ha de ser una sociedad capaz de crear un entorno próximo y más amplio al ciudadano, de que no se verá cuestionado cuando él tenga una iniciativa, respetando las reglas del juego, de aportar algo diferente. Ha de ser una sociedad capaz de vivir la contemporaneidad con mucho equilibrio con la memoria y la tradición, pero que la memoria y la tradición no sea el elemento que dificulte el que pueda correrse el riesgo de aventurarse en la innovación y en la creatividad. Es una sociedad, repito, que sepa correr riesgos, en el lenguaje económico, sepa valorar esos riesgos, gestionar estos riesgos y crear en los ciudadanos un clima propenso a que es una ciudad donde acogerá la innovación. Todos sabemos cuántas personas marchan de su comunidad a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, a otros continentes, debido a que no puede desarrollar sus potencialidades en su entorno. Si una cosa caracteriza la globalización, como dice Bauman, es la movilidad. Y la movilidad se da por muchas razones. Se da básicamente por cuestiones de necesidades básicas, porque hay hambre y uno tiene que solucionar su subsistencia.
Hay movilidad también por fenómenos de guerras, de seguridad o de inseguridad. Hay movilidad por deseo de trabajar en entornos más favorables a su expresividad. Hay movilidad para muchas otras cosas. Por lo tanto, la movilidad que tiene la población, hay alguna que es una movilidad forzada, otra querida, pero también hay una forzada para buscar entornos que podríamos aceptar en el trabajo de esas jornadas, busco un entorno creativo donde yo pueda llevar a cabo mis ideas que tengo, porque en un entorno determinado no tengo condiciones para llevarlas a cabo. Yo creo que esto es fundamental. No se trata solamente de comprar y atraer talento, en el sentido clásico de atraer talento, sino crear condiciones para que el talento venga y que el talento dialogue con lo local. Yo creo que una ciudad creativa donde el talento sea solamente como un hecho aislado, el talento creativo sea un hecho aislado de la vida de la propia comunidad, es una ciudad fracasada, desde esta perspectiva de ciudad creativa. Es una ciudad que sí, que durará unos años, pero que no dejará memoria, registro, ni influenciará en las nuevas generaciones que realmente se harán suyo este conocimiento y lo evolucionarán a otro nivel. Yo creo que esto es fundamental. Para esto tenemos que usar estrategias educativas. Tendremos que buscar estrategias educativas para que el sistema educativo sea más educativo y sea más abierto a sistemas, para que el sistema universitario también se abra más, para que el sistema de investigación también se abra a este, diríamos, a este correr riesgos, dando posibilidades de investigación a jóvenes, a nuevos investigadores que quizá no son jóvenes, pero a gente atrevida. No ir solamente, por ejemplo, en las políticas de I+D, generalmente en el mundo del conocimiento, de la investigación, o tienes un gran currículum o no llegas. En el I+D, en una empresa, o tienes una idea o no llegas. Hay, entre uno y otro, hay unas posibilidades intermedias que se tienen que estudiar. Es decir, hay gente que no tiene un gran currículum de investigador, ni es doctor ni nada, pero tiene ideas creativas que fomentarían y resolverían problemas de la sociedad, de su sociedad contemporánea, y sobre todo que harían avanzar el pensamiento, el conocimiento, el saber que tenemos disponible a ellos. Si somos una sociedad que, como está ahora, por ejemplo, el sistema de investigación en España, con toda esta voluntad de acreditación, defensa, toda serie de cosas, y buscar solamente currículum por currículum, si no somos capaces de correr riesgo, de apostar por la innovación, por aceptar que personas vendrán con ideas y que las instituciones tienen que saber la capacidad de interpretar que esas ideas pueden trascender y pueden aceptarlo, será muy difícil que este concepto de ciudad creativa, que tiene mucho poder, más allá de la posible boda, tiene mucho poder, será un sistema que nos permitirá avanzar ese sistema. Y esto va a tener muy claro el poder local como autoridades legítimas de gestión de lo local, porque tendrán que trabajar, más allá de que en políticas de promoción, han de trabajar en unas políticas muy pluridimensionales y en las que se encontrarán con dificultades, porque los poderes locales, ya como he dicho antes, no tienen poder sobre estructuras imprescindibles para que una ciudad sea creativa. Al menos a mi entender, yo creo que esto es fundamental. Y en ese sentido será cuando tendremos que buscar recursos, formas diferentes de trabajar, pero no al margen de estos hechos, en el sentido de que no permitan que la propia sociedad o la propia comunidad de referencia se incorpore a este proceso creativo si quiere y si le interesa. Y sobre todo aquí habrá un hecho fundamental, y ya termino, y es la capacidad de cambiar ciertas estructuras
básicamente, cuando estoy hablando de estructuras, lo estoy hablando burocráticas que dificultan que las ideas creativas emerjan o encuentren el apoyo que tendrían que encontrar, y en la medida de que no se encuentre la posibilidad de apoyar a iniciativas que a veces desde la informalidad serán generadoras de ideas que luego tienen una gran trascendencia. La historia reciente de la innovación y de los cambios de la sociedad de la información nos permiten observar y ver muchos casos en los que las herramientas o los sujetos que han generado un cambio, a veces un cambio en nuestras vidas, no ha sido desde centros muy neurálgicos, sino de centros periféricos. No estoy hablando de periféricos territorialmente, ¿no? Sino desde, y algunas de ellas desde iniciativas, como Bill Gates decía, desde el garaje de su casa. Decía, desde el garaje de mi casa, pues yo empecé a construir Microsoft. Desde el garaje de su casa, es decir, desde el lugar que le permitía tener un espacio para investigar, innovar, etc. Y esto creo que tenemos. Y no podemos olvidar que en esto las estrategias educativas y la incorporación, repito, por tercera vez, del sistema educativo y universitario a estos procesos es imprescindible para garantizar que este concepto de ciudad creativa no solamente sea un enunciado de promoción de una ciudad. Muchas gracias.